Buenas noches, chicos, mis amigos online. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Nisa di sini di channel Bahasa with Nisa Panjaitan. Estoy andando después lluvia aquí ya como casi seco. Después de una hora de lluvia, parece que no lluvia nada, ¿no? Como muy rápido seco, pero en barrio vecino está como inundación del barro, esas cosas. Y algunos de invernadero se cayeron, se cayó de apa. ¿Sabes por qué? Porque geográficamente es el Almería no está acostumbrado a recibir tanto lluvia porque está como seco, ¿no? Mira, está seco y la montaña, la mayoría es de barro. Hola, corazón, ¿cómo está, bebé? Hola, Maximiliano, ¿cómo estás? Aquí estoy, mira, está después de lluvia. Qué suerte que aquí en Agua Dulce, donde yo vivo, solo, y porque está coche aparcando aquí y molesta mi vista, no puedo ver. Qué bonito, después de lluvia. Qué pena. Mira, star. Twinkle, twinkle, little star. Luna. Sí, pero lo que pasa, mira, aquí es esta roca, esta montaña de roca y de barro. No hay árboles para aportar agua cuando lloviendo, ¿sabes? Entonces, lo que ocurre es, eh, se cayeron, ¿no? Esta roca se cayeron porque no hay árboles que como defiendo, como recibiendo esta agua. En mi país, sí, lloviendo 2 horas, boom, 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 no pasa nada. Incluso 3 días seguidas, boom, 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 no pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos árboles y nuestra tierra no es de barro como así, mira, no es barro como así, ¿sabes? Nuestra tierra es muy como para planta y mojada, como nudo, así. Entonces absorbe más agua y tenemos muchísima más resistencia que aquí. La casita, empanadas, maíz. ¡Ole! Hola, hola. Hola. Pero alhamdulillah, gracias a Dios que estamos bien aquí en Agua Dulce. Estamos tranquila, pero justo al lado de Agua Dulce se llama un pueblo que se llama Vicar. Eso sí hay inundación y otros se cayeron como barro, esas cosas, ¿no? Porque hay más para allá de esta zona es como invernadero, greenhouse. En inglés se llama greenhouse. ¿De qué país? Adivina.
Yo soy de Indonesia. Indonesia. Dun, 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 dun. ¿Para dónde vas? ¿A trabajar o a dormir? Muy buena pregunta. Hoy no trabajo. Para ustedes quizás sábado, domingo no trabajáis, ¿no? Pero para nosotros, lo que trabaja en hostelería, lunes y martes no trabajamos. Así que no para mumu, no para dormir, porque todavía son 9 por la noche aquí y estoy bien. No, India, en serio, mucha gente dice que yo soy de India. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que sepáis, India tiene nariz chata, tiene nariz ancha, ¿sabes? Tiene nariz así. Yo chata, mira chata, no tengo nariz. No tengo nariz para nada. Yo soy de Indonesia, Asia. Bueno, India también Asia, pero nosotros es Asia de sureste de Asia. Como Malaysia, Singapur, es al lado de mi país. No, no digo borde porque mi país es como archipiélago grandísima, más de 17,000 islas, así que para ir a estas islas, para ir a mi país, ustedes tienen que usar barco grande o avión. Nadar no puede, muy lejos, porque aunque en el mapa muy pequeña, Indonesia, pero en realidad Indonesia muy grande. De hecho, Indonesia es quinta o cuarto país del mundo que tiene habitantes más, mucho, ¿no? 270 millones de habitantes. Uf, ¿cómo te respondo, Maximiliano? Es difícil. Yo tengo pareja, pero no vivo con ella, ¿sabes? No vivo con mi pareja. ¿Dónde estás ahora mismo? Estoy en Aguadulce, Almería, España. Por eso puedo hablar español. Bueno, recordar. Ay. Bueno, intento hablar bien español. De hecho, estoy aprendiendo poco a poco, gracias a mi pareja, que me ha ayudado muchísimo de aprender español, tanto de cultura como el idioma en sí mismo. Muchas gracias. Llego aquí en España en 2000. Estoy en parque, este parque un poco dark, oscuro. Y justo antes de COVID. Llegó 2017, viajar un poco, ¿no? A todo ciudades en España. Y luego un año trabajando en hostelería y luego COVID. Y ya en este momento no tengo tiempo de aprender español, ¿sabes?
¿Y tu familia en Indonesia? Todo. No tengo familia aquí. Mi familia es mi hija y mi pareja, nada más. Eh, por eso he hecho muchísimo de menos a mi país, comida de mi país, a gente no. Yo echo de menos a mi madre sobre todo. Jalal, assalamualaikum Jalal. ¿Qué dice esta? Ah, ¿y cuántas hermanas? ¿De verdad queréis saber? ¿De verdad queréis saber, mis hermanos? Espero que tu paso en eso sea agradable. Ay, fuah, me hace llorar. Si tú dices esto, pero muchísimas gracias, ex. Bueno, estoy mejorando en España. De hecho, España es como mi segunda casa porque tengo mi, mi hija aquí, pero además también muchísima choca cultural que a veces me rindo muchísimo porque es muy duro, para mí es totalmente diferente. Tengo, tengo tengo hermanos 17, sin exagerar. Tengo hermanos 17, pero de diferentes madres. Te estoy, te estoy viendo atrás tuya. Mentiroso, mentirosa o lo que sea. Estoy sola aquí. No, mentira. Mira, no hay nadie. No hay nadie. ¡Qué mentira! No hay nadie aquí. Estoy aquí. ¡Qué mentira! Ay, ay, ay. Eh, wow. ¿Imagináis? Tengo 17 hermanos, pues todo mezcla. Mujeres, eh, también varones, ¿sabes? Entonces, muchas gracias, la ex. Yo creo que cada persona inmigrar a, a otra ciudad, a otro país, es por muchas razones. Es duro, durísimo. Entonces tiene que adaptar y a veces es como digo, es difícil, sinceramente difícil. Yo, por ejemplo, nunca pienso mal en Indonesia porque nunca he tenido mala experiencia con la gente en Indonesia. Pero cuando llegó aquí y una de las... No, no voy a decir. Eh, conocí, yo veo la maldad de la gente y me choca muchísimo y a veces yo siento como, ¿puedo o no? Sigo vivo aquí, ¿sabes? ¿Puedo o no? Difícil, difícil. Así que me imagino que la gente quizás puede ser cambiar cuando está en otro país
porque la situación que lleva, la situación en su alrededor, a favorecer o no, ¿sabes? Para que ser buena o mala persona. Volteas, tienes miedo, te dije que es mentira. Ya lo sé, mentira. Pero por si las moscas, tengo que ver, ¿no? Tampoco tengo que perder por ver, por avisar, porque aquí no hay nadie. Mira. Vacía. Pero si tenéis muchos hermanos, sobre todo diferentes madres, la mayoría, como 98%, no sólido la relación, no sólida la relación entre hermanos. Así que como vivimos en nuestra cuenta, ¿sabes? Yo, por ejemplo, eh, tengo que... bueno, es diferente. Si tú nació en familia rica, no creo va a pasar como yo. Pero yo, porque nació en pobre, yo soy delgada. ¿Cómo sabes si yo soy delgada? Eh, Casi como todo el mundo. Todo tiene. Hay también gorda. ¿Y qué? No pasa nada si gorda. Gorda hay. Mucha también. ¿Por qué? Porque así hay mitos, hay como, ¿cómo se dice esa? En la cultura dice, si tú ya estás casada, ¿no? Tienes que dar comida a tu mujer, mucho, mucho para engordarse. Si no, si no engordar tu mujer, significa tu mujer no es feliz contigo. Esa cultura, una cultura de Indonesia también, ¿sabes? Y si tú delgada es como triste tu vida, ¿sabes? Tu vida es triste. Por eso la mayoría mujer en Indonesia cuando está casada empezaron a engordar porque no piensa, ¿no? Como eh, es, es ya como norma sociedad, así. Así que ya, como todo el mundo, ¿no? Hay gente delgada, hay gente gorda y no sé, yo no veo importancia a eso. Bueno, sí, por salud, pero por belleza no, porque para mí belleza es de corazón, de corazón. Ay, ay, ay. ¿En qué caso? A mí me encantan las tristes. ¿Tristes? ¿En qué caso? ¿Ese cuánto hablas español? Ah, hablo yo creo que hace 2 años estoy mejorando mi español porque estoy trabajando, ¿no? Empezando a hablar con la gente después de COVID. Después de COVID trabajando y allí mejorar. No digo ahora estoy perfecto en mi español, para nada, ¿eh? Pero mi nivel más de A2, sí. Pero muchas gracias.
Si habláis mucho conmigo, sabéis perfectamente que no hablo bien español todavía. Pero, en fin, mejor que antes sí. Pero tú no, ellas no. ¿Qué significa? ¿Qué significa amor? No entiendo. Pero tú, a ellas no. Ah, no entiendo. ¿De qué te de qué, de qué te prefieres? Eh, ya estoy en casa. En este caso, ¿qué te costó más hablar español o leer español? No, estoy hablar. Que cuando hago mi máster aquí, yo hago mi máster aquí, eh, leer bien. Yo leí bien español porque no tengo... En Indonesia también hablamos como ustedes, que lo que hay ahí en letra, esto tiene que sonar, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, ¿no? No como en inglés, por ejemplo, one se escribe one, pero se pronuncia one, ¿no? No, en Indonesia es como ustedes, igual, así que no tengo ningún problema de leer libro o algo, ¿sabes? ¿Qué prefieres, amor? No entiendo, pero tú a ellas no. No entiendo. En ese caso, mm, MDL, Minuit, no entiendo tampoco. En ese caso, a mí me encanta las tristes. ¿Tristes? ¿Qué es? Muchas cosas todavía yo no entiendo español, chicos. Así que no me habla tan difícil, ¿eh? Por favor. Bueno, chicos, muchas gracias por uniros a esa charlar un poquito. Muchísimas gracias. Agradezco mucho que uniros y como digo, como si participaros en charla, esas cosas. Me alegro mucho, me siento como muchos amigos, aunque online, pero muchísimas gracias y ojalá ustedes buena salud, buen salud, feliz donde sea, con quien sea. Así que nada más, muchas gracias, saludos de aquí en España. Chao, chao.